Saludos a todos los amados estudiantes. Es una bendición especial en este momento poder llegar con un tema más, con un capítulo más del panorama del Antiguo Testamento. Hoy estaremos abordando, así como una pincelada nada más, los libros del Antiguo Testamento. Realmente la Biblia es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esta fue escrita por 40 autores de diferentes culturas en un periodo de 1500 a 1600 años. Tenemos algo tan importante y tan maravilloso como es el Antiguo Testamento, realmente. El Antiguo Testamento se compone de varios capítulos, varios versículos, pero hoy vamos a ver, como decía, solamente los restantes libros. Ya el Pentateuco ya lo habíamos visto. Lo estudiamos, vimos su significado, entonces vamos a ver los diferentes libros, los restantes. ¿Qué podemos decir? En el Antiguo Testamento hay 4 divisiones principales de los libros. Nota esto, pues esto es sumamente importante. Hay 4 divisiones importantísimas, principales de los libros. ¿Cuáles son? La primera es el Pentateuco, lo que ya habíamos estudiado anteriormente. El Pentateuco se conoce por ser 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros, los llamados Pentateucos. Luego viene la segunda sección o la segunda división, que son libros históricos. ¿Por qué históricos? Ahí conocemos toda la historia del pueblo de Israel, sus batallas, sus triunfos, sus fracasos, la idolatría en la que caían, la mano de Dios glorificándose, en fin, pero es que son libros históricos. Son 12. Te los voy a decir: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros conocidos como libros de historia. Es maravilloso meterse y poder leer y poder estudiar. Ahí se va a aprender mucho. Luego viene una tercera división que se llaman los libros poéticos o de sabiduría. Aquí en estos libros son escritos, se ha considerado por Salomón. ¿Cuáles son estos libros poéticos? Realmente son 5. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos libros son maravillosos, son importantes, son poéticos, son de inspiración. Luego viene una cuarta división, donde habla de los profetas mayores. Y no porque sean más grandes que los otros profetas, sencillamente se les llaman profetas mayores porque escribieron más que los otros profetas. Entre ellos tenemos a Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Luego vienen los otros profetas, que son los menores, que son mucho más. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros que aparecen en la palabra de Dios, así en esta clasificación. Ahora vamos a darles una pincelada, así como por encima, porque como decía antes, no nos alcanzaría el tiempo para estudiar la riqueza que existe en cada libro, los temas que hay para desarrollarlos. Entonces vamos más o menos a darles así como una pincelada. Por ejemplo, empezamos con Josué, ya que los primeros 5 libros del Pentateuco ya los habíamos estudiado. Entonces empezamos con Josué. El autor es Josué. Luego, este fue escrito en una fecha del 1410 a 1350 antes de Cristo. Los destinatarios, los israelitas, los judíos. Casi todos se relacionaron o se refirieron a los judíos, a los israelitas. Cuando haya alguno que no sea relacionado a los judíos lo estaré diciendo. ¿Qué temas podemos encontrar en Josué? Bueno, ahí está la destrucción de los muros de Jericó, cómo Dios se glorificó. Ahí está cómo Josué tomó el campo de Moisés cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Todos conocemos ya por causa de su desobediencia en cierto modo, pero Josué tomó el lugar de Moisés. Nota que importantísimo. Cuando Dios le dijo a Moisés que él no iba a entrar en la tierra, inmediatamente Moisés le dijo a Dios: pero tienes que buscar a un hombre que pueda, que sepa, a un hombre que... No le dijo así, pero más o menos de la calidad, de la temperatura, del carácter mío. Como queriendo darle instrucciones a Dios. Realmente en Dios no hay casualidades, en Dios hay planes. Y Dios le dice: no te preocupes, porque ya tengo visto a Josué, varón en el cual hay espíritu. Está aquí importantísimo. Siempre he dicho, en este reino en el que estamos, en el ministerio, en el trabajo de Dios, todos somos importantes, todos somos necesarios, pero ninguno indispensable. Si alguien se niega, Dios levanta a otra persona, porque Dios trabaja de esta manera. Y así sucesivamente podríamos mencionar cuántas cosas maravillosas hay escritas en este libro de Josué, pero realmente, como he venido diciendo, no alcanzaría el tiempo. Entonces pasaríamos luego a Jueces. Después de Josué está Jueces. Jueces dice que posiblemente el autor fue Samuel. La fecha de escritura fue en el año 1043 a 1004 antes de Cristo. Temas tan importantes. Jueces. Aquí vemos cosas tan
tremendas, como Dios disciplinó a los israelitas por la desobediencia, por la idolatría, y quitó prácticamente su cobertura. Y vinieron los enemigos a hacer estragos, a robarles. Tuvieron que esconderse. Pero realmente Dios siempre en su misericordia los perdonó y los ayudó. Por supuesto, sabemos que hay que pagar un precio por el pecado. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Indiscutiblemente, cuando una persona peca, tiene que atenerse a las consecuencias. Entonces, ellos sufrieron tantas consecuencias muy graves a causa de volverle las espaldas a Dios. Seguimos con el libro llamado Ruth. Esta es una de las dos mujeres que tienen su nombre personificado. Está Ruth y está Esther, casi solo ellas. Ruth también es un libro maravilloso. Una mujer moabita, económicamente mal, porque nos describe la palabra que se fue a los campos y ella venía recogiendo lo que botaban los que estaban recogiendo el producto, los que estaban cosechando, y ella venía y lo que dejaban ella lo recogía. Pero era una mujer que temía a Dios, era una mujer que amaba a Dios. Y siempre que hay alguien que ama a Dios y que teme a Dios, Dios lo bendice, Dios lo honra, porque está escrito: Dios dijo, yo honro a los que me honran. Vino y se casó con Boaz, un terrateniente, y fue una bendición tremenda. Tuvo un hijo que vino siendo el abuelo de David. Dios bendice abundantemente a quienes quieren vivir vidas obedientes. De los muchos temas, ese es uno. Nota, Dios bendice no a gotas. Hay frases que se utilizan mucho y dicen, bueno, hoy tenemos, mañana no tenemos. Eso no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere respaldarnos, Dios quiere levantarnos. Pero hay condiciones que Dios pone, hay demandas que Dios pone para bendecirnos de esa manera. Luego viene Primera y Segunda de Samuel. Pareciera que es un autor desconocido también, pero posiblemente algunos le atribuyen a Gad y a Natán. Su fecha de escritura fue del año 1010 al 931 antes de Cristo. Pero estos libros nos enseñan cosas tremendas, como el nacimiento de Samuel. Cómo la madre lo ofreció para el servicio. La dedicación de Samuel. El llamamiento de Samuel. Aparece también la vida de Elí como sacerdote, pero no cumplió ni como sacerdote ni como padre. Entonces hay temas tan importantes y tan maravillosos que podríamos estudiar, pero uno de ellos es: nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en los hombres. Todos los que han puesto su confianza en los hombres
han fracasado, porque el hombre falla. El hombre puede estar lleno de buenas intenciones. Hoy hace ofrecimientos, hace promesas, pero mañana se le olvidó todo. Por eso el salmista dice, porque es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Porque es mejor confiar en Jehová que en los príncipes. Así es que es tan maravilloso este libro, primera, segunda de Samuel, nos enseña cosas tremendas. Luego viene Primera de Reyes, Segunda de Reyes, otro autor desconocido. Siempre va a aparecer un posible Jeremías. Su fecha de escritura fue en el 640 al 550 antes de Cristo. Varios temas importantísimos. Ahí aparece Salomón, David, aparecen muchos de los milagros proféticos tremendos. Aparece como Elías, Dios lo levanta y lo restaura de una manera especial cuando salió corriendo por el temor a aquella mujer perversa llamada Jezabel. Aparecen muchos milagros tremendos, maravillosos. La multiplicación del aceite para aquella viuda. Así es que tiempo nos faltaría para hablar las riquezas de cada uno de los puntos, de los temas que nos bendicen. Pero sí, Dios usa la historia para poner ante nosotros ejemplos de éxito y de fracaso. Abrimos aquí en Reyes y encontramos historias tremendas de éxito y de fracaso. Ahora, el éxito es para aprender a hacerlo. El fracaso es para aprender a no hacerlo. Aparece Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas también. Posiblemente algunos creen que fue escrito por Esdras. La fecha de escritura fue del 450 al 400. Esto está escrito al remanente de Judá que regresó de Babilonia. ¿Qué temas podemos ver? La obediencia es victoria y la desobediencia es derrota. Aquí podemos encontrar como una alianza entre todos los temas, por supuesto. Una alianza de Acab y Josafat que hicieron para ir a pelear contra los enemigos, pero había desobediencia de uno de los reyes y tuvo que morir en la batalla. Podemos ver la bendición y la dedicación del templo. Qué maravilloso y qué glorioso, dice, cuando las promesas de Dios se hicieron claras y reales. En Segunda de Crónicas 7:14, puedes anotarlo y después poder leerlo. Las promesas de Dios cuando habla que si su pueblo se humillare y clamare y se arrepintieren de sus malos caminos y de sus pecados y buscaren su rostro, dice Dios que se comprometía a abrir las ventanas de los cielos y a derramar de su gloria. Eso todavía existe, eso no ha pasado. Hay personas que dicen es que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, ya el Antiguo Testamento pasó. No, Dios nos habla a nosotros como sus hijos, como su pueblo. Y cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, cuando le buscamos con toda nuestra alma, Dios se compromete también con su pueblo, con sus hijos, y nos empieza a bendecir. ¡Qué historias más tremendas! Por eso dice que la obediencia es victoria y la desobediencia es derrota. Nuestros esfuerzos no tienen valor y están fuera de la voluntad de Dios. El hombre por sí solo no puede hacer nada.
Qué bueno cuando nosotros como seres humanos sabemos y podemos entender que todo lo que pasa por nuestra vida y todo lo que sucede en el ministerio, sea predicaciones, cuando estamos predicando la gente está llorando, está compungida, se están convirtiendo. Cuando oramos por los enfermos se sanan, los cautivos quedan libres, muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo, la gloria de Dios fluye. Qué bueno que podamos comprender y saber que todo esto proviene única y exclusivamente de la mano de Dios. Pues Dios no comparte su gloria con los hombres. Esto es importantísimo y digno de destacar. Juan el Bautista lo dijo cuando llegaron a aquellas personas a preguntarle: ¿tú eres el Cristo? Él dijo: yo no soy el Cristo. El que viene detrás de mí, dijo, ese es el Cristo. Ese es el poderoso. Es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y poder y fuego, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrarle los zapatos. A él, dijo, conviene crecer, a mí menguar. Ojalá todos los que le estamos sirviendo al Señor de una o de otra manera, sean profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, líderes, todos los que le estamos sirviendo al Señor y estamos involucrados en la obra de Dios, podamos entender que la gloria, la honra y el poder solo pertenecen a nuestro Dios. Sigamos con Esdras. Por ejemplo, en Esdras habla sobre que el año 457 al 444 antes de Cristo fue escrito. Hay temas importantes en Esdras, como Dios protege a sus hijos, Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a encontrar en Esdras y en Nehemías la restauración del templo después de que vinieron del cautiverio, cosas tremendas y maravillosas, como Dios puso gracia en ellos para que pudieran regresar y construyeran el templo y los muros del templo que estaban destruidos. Nehemías dice que también fue y regresó cuando permitimos que Dios ministre a través de nosotros. Óigase lo que he estado diciendo. Cuando permitimos que Dios ministre a través de nosotros, hasta los incrédulos sabrán que la obra es de Dios. Tremendo. Dios moverá piezas. Dios moverá contactos. Aunque no le conozcan, aunque no sepan quién es Dios, pero Dios lo hará. Dios los moverá para edificar su nombre, para glorificar su nombre, para bendecirnos. Y esto es lo maravilloso y esto es lo glorioso. Es por esto que es tan necesario y es tan importante escudriñar la palabra de Dios, porque a medida que escudriñamos la palabra, somos nutridos, somos llenos del conocimiento de Dios y podemos aprender cosas grandes y cosas maravillosas. Luego viene el libro de Esther, la segunda mujer de la cual hablaba cuando toqué el caso de Ruth. Esther, ¿qué podemos decir de Esther? Bueno, primero veamos que dice que fue un autor desconocido. Fue escrito aproximadamente en el año 485 al 435 antes de Cristo. El destinatario para los judíos. ¿Qué historias más tremendas y más maravillosas podemos encontrar aquí en este libro de Esther? La traición de Amán contra el pueblo judío, cómo quería destruir al pueblo judío, pero jamás. Ya
de antemano una promesa estaba para Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Este hombre tenía una maquinación satánica para destruir, según él, a los judíos, pero se le volvió tal cosa que había pensado, se volvió en contra de él y toda su familia. Podemos ver aquí las hazañas tremendas y maravillosas de Esther, cómo ella buscó la sabiduría en ayuno y en oración, cómo ella se presentó ante el rey, aunque no fuera tiempo de presentarse ante el rey. Había una ley que toda princesa, toda mujer que estaba en el palacio, que no fuera llamada por el rey, que no le extendiera su báculo o su bastón, tenía que morir. Pero el pueblo de Dios estaba en peligro, y entonces ella dijo: yo me voy a presentar ante el rey, le voy a plantear el caso, y si perezco, que perezca. Dios busca hombres y mujeres de decisión. Dios busca gente de coraje, gente de respuesta. Gente, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor que es en Cristo? Ni tribulación, ni muerte, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Dios busca hombres y mujeres que le sirvan, que tengan un valor, una respuesta de estas. No personas que por todo se resienten. No personas que solo porque alguien no les da un saludo ya están dudando. Personas que porque no les aceptaron tal vez una proposición ya están dudando y se resienten contra Dios, contra el evangelio, contra los líderes, contra la iglesia, y se apartan. No es esa clase de hombres y de mujeres que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres de respuesta. Y Dios se glorificará, como lo hizo en contra de este hombre perverso, Amán. Está escrito en la palabra que todos los que se levantaren en contra de nosotros no tendrán el apoyo ni el respaldo de Dios. ¿Qué más? Job. Ahí está Job. Job es tremendo. La paciencia de Job. Fue incitado por el mismo diablo. Por supuesto, Dios le permitió al diablo, porque el diablo mismo sabía que Job estaba rodeado de la gloria de Dios y que él no podía llegar ni tocarlo, porque tenía la protección de Dios. Job supo pasar la prueba. Job supo pasar la situación. Aún su propia esposa, usada por el diablo, le dice: ¿aún vas a seguir confiando en Dios? ¿Aún vas a seguir esperando en Dios? En alguna versión dice: bendice a Dios y muérete. En otras versiones dice: maldice a Dios y muérete. Era lo que el diablo buscaba. Pero él se mantuvo firme y dijo: has hablado como una mujer que no tiene temor de Dios. Sigo esperando, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué podemos hablar de los salmos? El cántico del pueblo de Israel, el himnario del pueblo de Israel. En los salmos encontramos bellezas, encontramos salmos de triunfo, salmos de derrota, salmos pidiendo perdón, salmos de adoración, salmos de guerra, salmos de victoria. En fin, tenemos tantas cosas que pudiéramos decir de los salmos que no nos alcanzaría el tiempo. También viene Proverbios, sabiduría de Salomón. Este Proverbios podemos decir que fue escrito por el rey Salomón y también por el rey Lemuel, y hay otros que contribuyeron. Su fecha fue del 1000 a 700 antes de Cristo. ¿Qué podemos decir acerca de el Proverbios? Está lleno de sabiduría, lleno de conocimiento.
aunque a final de cuentas Salomón falló, pero Dios en su poder y en su misericordia, no sabemos de qué manera trató con él, pero Proverbios está lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. Es bueno aplicar muchísimos versos de Proverbios para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bien, luego viene Eclesiastés, este predicador. Eclesiastés fue escrito en 940-935 antes de Cristo. Eclesiastés está lleno de frases como vanidad de vanidades. Dice que todas las cosas Dios las hizo para disfrutarlas y serán hermosas en su tiempo. Hay muchas cosas tremendas, muchas enseñanzas también aquí en Eclesiastés que podríamos aprender y podríamos avanzar, pero sigamos hacia adelante. Viene el Cantar de los Cantares de Salomón, escrito en el 965 al 960. Destinatarios, la esposa. Más de una vez hemos escuchado de personas que dicen el Cantar de los Cantares no debería de estar en la Biblia porque es un libro de puro amor, de puro sexo, de frases así. Dice, es un libro de puro amor entre un hombre y una mujer, pero aquí, estudiándolo con la mente del Señor Jesucristo, hay filones de oro, de sabiduría. Ciertamente de Salomón y la Sulamita habla, pero para mi concepto está hablando entre el esposo que es Cristo y la iglesia. Y habla maravillas. Hay un lenguaje glorioso y maravilloso que inclusive muchos esposos y esposas deberían de aprender ciertos lenguajes para mejor manera de trato para su matrimonio. Luego viene Isaías. Isaías es uno de los profetas que está clasificado como uno de los profetas grandes. Su escritura, su fecha de escritura entre el 745 y el 680 antes de Cristo. En el profeta Isaías encontramos acontecimientos tremendos, encontramos profecías mesiánicas, encontramos nada menos y nada más que el nacimiento del Señor Jesucristo. Encontramos la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Encontramos profecías que tienen connotación o que van a tener connotación allá en el libro de Apocalipsis. O sea, Isaías es un libro profético maravilloso que bien vale la pena estudiarlo. Luego viene el profeta Jeremías. ¿Qué podemos decir del profeta Jeremías? Que fue escrito en el 627 al 580 antes de Cristo. Fue escrito para la nación de Judá y las naciones vecinas. De Jeremías, llamado el profeta llorón, así se le llaman algunos el profeta llorón, porque era un hombre que sufría amargamente por los pecados del pueblo cometidos. Y él dice que mientras más se esforzaba y más predicaba, el pueblo estaba en desobediencia y no quería escuchar la voz de Dios, hasta que llegó el momento que él dijo: no voy a hablar más la palabra, no voy a predicar más. Pero dice que inmediatamente dentro de sus huesos corría un fuego y no pudo resistir. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez en algún momento de nuestra vida, de nuestro ministerio, hemos dicho: ya no voy a predicar más porque la gente no quiere oír, la gente no quiere escuchar, tal vez son malagradecidos? Pero cuando llegamos a entender que lo que nosotros estamos haciendo, no lo estamos haciendo por las personas ni para las personas, sino que lo estamos haciendo para Dios, para la gloria de Dios, y sabemos que nuestra recompensa viene de Dios, tarde o temprano, entonces tomamos fuerzas, como dice el salmista, fuerzas como las del búfalo,
somos ungidos nuevamente con el aceite fresco y continuamos predicando y ministrando la palabra de Dios. Bien, están las lamentaciones de Jeremías. Hay mucho que pudiéramos decir sobre las lamentaciones de Jeremías, escrito en el 586, entre el 585 antes de Cristo. Aquí está el sufrimiento de nuestras vidas y del pueblo que fue llevado cautivo. Es duro, es tremendo las lamentaciones de Jeremías. Inclusive ahí podemos leer donde dice que en el cautiverio muchas de las madres piadosas tuvieron que cocinar a sus hijos y comérselos. Era tal la ruina, tal el hambre, tal la situación que llegaron hasta ese extremo. Habla de mujeres piadosas. Viene el profeta Ezequiel, que el profeta Ezequiel también fue escrito en el 593 al 563 antes de Cristo. Los destinatarios fueron los cautivos de Babilonia, y entre muchos de los temas, cada uno es responsable de sus pecados. Habla de pecados, habla de la responsabilidad del hombre y de la situación a la que ha cometido. Ezequiel también habla mucho sobre cómo Dios transformaría y cambiaría al hombre y le quitaría ese corazón de piedra y le daría un corazón nuevo, un corazón de carne que pudiera sentir. Viene Daniel. Daniel viene teniendo un parecido a Apocalipsis, son como hermanos, tienen acontecimientos proféticos tremendos, acontecimientos escatológicos casi parecidos. Tenemos tanta historia maravillosa que pudiéramos ver en Daniel, que fue escrito en el 605 al 530 antes de Cristo. Por ejemplo, los destinatarios fueron los judíos en exilio babilónico y los gentiles en Persia y en Babilonia. Historias tremendas como cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, como cuando Daniel tuvo persecución por no contaminarse con la comida del rey. Historias como la de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en un horno de fuego y cómo Dios los libró. Hay cosas tremendas acá, además de lo que decía, profecías gloriosas y maravillosas para un futuro. Tenemos a Oseas. Oseas también, escrito en el 790 y 710 antes de Cristo. Entre sus temas, el amor de Dios es incondicional, es eterno y es transformador. Tremendo. Incondicional, eterno y transformador. Tenemos a Joel. ¿Qué podríamos decir de Joel? También escrito en el 835 al 800 antes de Cristo. Joel habló mucho del avivamiento, del arrepentimiento del pueblo para que pudieran ver la gloria de Dios, que pudieran ayunar. Llamó a convocación santa hombres, mujeres, niños, para que pudieran ver la gloria de Dios y que las plagas que estaban llegando a causa del pecado y de la idolatría pudieran desaparecer. Amós, ¿qué podemos decir de Amós? Fue escrito en el 760 y 753 antes de Cristo. Uno de sus temas es: Dios a menudo elige personas que el mundo rechazaría para hacer su obra. Es maravilloso y glorioso. No te menosprecies, no te subestimes. Dice, Dios llama a hombres que el mundo desecharía. El mundo dice, este no sirve. Dios dice, sí sirve. El mundo dice, ¿para qué esta persona? Dios dice, te voy a transformar y te voy a cambiar y te voy a hacer un instrumento útil para mi gloria y para mi honra. Abdías también. Abdías fue escrito en el 848 al 840 antes de Cristo. Los destinatarios fueron los edomitas. Algunos de sus temas tremendos de Abdías fue: el orgullo es pecado. Si somos fieles a Dios, Él vencerá a nuestro favor. El orgullo es pecado. Nota qué tremendo. Y si somos fieles a Dios, Dios va a vencer. Si alguno conspirare contra ti, dices, lo hará sin mí.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará mientras andemos en el orden de Dios. ¿Qué podríamos hablar de Jonás? Escrito en el 793 al 753 antes de Cristo. La desobediencia de Jonás todos la conocemos. Un hombre rígido, un hombre valiente a la vez, un hombre que era de palabra. Tiene su por qué él no quería ir a Nínive a predicar, pero luego, en otro tiempo, en otro momento, lo estaremos diciendo. Viene Miqueas, escrito en el 735 al 698 antes de Cristo. Entre sus temas destacados está: Dios hace advertencia para que la persona no sea castigada. Dios, antes de tomar una decisión y una determinación contra tal pueblo, los llama y les declara su pecado. ¿Qué más podríamos decir acerca de muchos de los profetas? Ageo, Zacarías y Malaquías, autor de Malaquías, tremendo, escrito en el 450 al 400 antes de Cristo. ¿A quiénes se dedicó? ¿Quiénes eran los destinatarios? Los israelitas, especialmente el remanente que retornó de Babilonia. Temas que Dios tiene en un plan que incluye. Malaquías es tremendo, fue el último de los profetas. Después hubieron 400 años de silencio, pero Malaquías habló fuerte también sobre las ofrendas que se hacían a Dios, que no podían ser ofrendas contaminadas. Malaquías habló fuertemente acerca del diezmo que todo cristiano, todo hijo de Dios debe de dar, y declaró lo que Dios dice a cambio de una sola promesa, la cual dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Una sola demanda. Aparecen 7 u 8 promesas de parte de Dios para su pueblo. Así como nada más una pincelada, porque como decía antes, son tantos los libros, son tantos los temas, es tanto lo que podríamos hablar que no nos alcanzaría, pero ni siquiera un año para hablar libro por libro. Espero que de esta manera, a grandes rasgos, hayas podido apuntar y aprender muchos de los temas importantes. Por ahora, mis amados estudiantes, que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos en un próximo estudio.